Ok, muy bien, señoras y señores. Ya estoy aquí sentadito en el living, pero no estoy solo. Ya le dimos la bienvenida a Agustina Bassi y ahora haremos lo mismo con nuestro compañero Nico Luca. ¿Cómo le va? Hola. Bien, ¿qué dice usted? Carlos Daniel. Carlos Carlos Daniel. Daniel, sí. ¿Usted es Nicolás cuánto? Nicolás. Fabricio. tiene Nicolás otro Fabricio. nombre. Nicolás. No, tiene otro nombre, dígalo. No. Robertina nos dijo que llamaba Robertina. Tamara Robertina Bella. Agustina Robertina. Mabel. Agustina Mabel Bassi. Sí. ¿Usted cómo se llama? Maximiliano. Ah, es Ok. lindo. Tenemos un problemita con el micrófono, no de Nicolás, así que vamos a seguimos con Agustina. Ya lo vamos a solucionar. Maximiliano dijo, vale. ¿Maximiliano dijo? No lo había escuchado. Muy bien, Maximiliano tiene un problemita en la cápsula de micrófono, ya lo estaremos solucionando, pero vamos a introducir este primer tema del día de hoy y lo hará nuestra compañera querida Agustina Bassi. Así es, vamos a hablar de la industria metalúrgica en la Argentina, que ha sido de las pocas que durante el 2020 se ha mantenido de pie en algún punto, pese a tener un importante cierre en los meses, fines de marzo, abril. Algunas pudieron empezar a volver en mayo, pero también junio, julio, seguía la industria completamente frenada. Tuvieron que readaptar, como todas las industrias, sus protocolos, pero además conseguir los permisos municipales que necesitaban para poder trabajar. Pese a eso, esta industria también tuvo un crecimiento en su demanda en los últimos meses del 2020 que hizo un poco equiparar la balanza. Y vamos a hablar justamente con uno de los exponentes de esta industria para ver cómo han logrado sobrevivir y cómo los afectan algunas decisiones que tomó en el último tiempo el gobierno. Entre ellas, la suspensión definitiva del programa ATP, pero también la suspensión de la prohibición, la extensión de la prohibición de los despidos y suspensiones y que siga rigiendo la doble indemnización. Y para eso, Agustina y querido Nico, vamos a hablar con José Luis Amaturo, el expresidente de la Cámara de la Industria Metalúrgica Argentina. Hola José Luis, buenas tardes. Acá te saludamos en el canal de la ciudad. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buenas tardes. Muy, pero muy buenas tardes. Muy despacio, si puede aumentar el retorno, le agradecería. Perfecto, ahí lo estamos solucionando en este preciso momento. José Luis, ¿ahí me escuchás bien? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, Ahora. ¿cuál ha sido el balance de la industria metalúrgica en este año tan, pero tan particular? Sí, un año por demás complicado, que nos puso a prueba, ¿no? Porque a partir del 19 de marzo, que fue cuando se decretó la cuarentena estricta, nuestras industrias cerraron y realmente hubo que pasar meses, en muchos casos, hasta volver otra vez al trabajo. Realmente hemos tenido situaciones de sinsabores y creo que predominó poder tener las empresas en pie, pensando que el futuro tendría que ser más promisorio. Y así transitamos durante el 2020. Muchas industrias recién empezaron a trabajar en junio, julio, agosto, una vez que cumplieron los protocolos. Otras siguieron trabajando porque estaban ligadas a industrias o a actividades esenciales. Y empezamos levemente a tener actividad en un contexto totalmente diferente, ¿no? Poder trabajar en las industrias con protocolos, con gente que empezaban a tener inconvenientes de salud, con personal en grupo de riesgo. Eso nos hacía que no podíamos disponer del 100% del personal. Y fuimos transitando durante el último trimestre del año con una mayor recuperación. Llegamos a fin de 2020 con actividad, pero realmente nos ha castigado durante todo el año 2020, vuelvo a repetir, nos ha castigado muchísimo a la industria. Hemos tenido que utilizar nuestras reservas, nuestro capital de trabajo para mantenernos. Hoy el gran desafío es qué va a pasar en 2021. Ahora, uno esperaba una mejora. José Luis, Sí. ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué es lo que explica Buenas que tardes. sea una de las pocas industrias que lograron mantenerse a flote? ¿Que las otras se hundieron del todo y ustedes se mantuvieron ahí? ¿O que aplicaron determinadas políticas que por ahí otros sectores no pudieron llevar a cabo? No, creo que todas nos ha castigado la pandemia y la industria metalúrgica también. Lo que hemos tratado de mantenernos en pie es lo único que sabemos hacer en nuestras industrias y tratamos de poder trabajar. ¿Qué hemos hecho? Realmente hemos mantenido nuestro grupo
de personal, producto de cepo que no nos permite despedir, o sea que hubo que mantener personal sin trabajo y así todos nos mantuvimos. La industria metalúrgica está inserta en las demás industrias y además dependemos de otras industrias porque somos una industria para industria. Parte de la industria metalúrgica trabaja para la industria automotriz, para la industria minera, para la industria de la construcción, farmacéutica, y han tenido resultados heterogéneos según la industria que ha atendido. No obstante eso, ha primado el mantenerse, tratar de reestructurarse en costos, sabiendas de que esto va a pasar, esta tormenta debe de pasar y bueno, como comentaba antes, hemos hecho uso de nuestras reservas, de posibles créditos, de la ATP, todo era válido para poder seguir en actividad. Y la verdad que puedo decir que llegamos a fin del 2020 con la mayoría de las empresas en pie. Uno observa otro tipo de actividades donde realmente sí se ha castigado y han tenido que cerrar la cortina. La industria metalúrgica, y especialmente la industria metalúrgica PYME, que es mano de obra intensiva, o sea, que tiene mucho personal en relación a una empresa más grande, ha tratado de, a pesar de todo, buscarle la vuelta o la situación para seguir. Pero, por supuesto, nos preocupa mucho el futuro. Hemos sobrevivido, creo que es la palabra. Sí. Hemos tratado de buscar las formas o las maneras de poder estar hoy en actividad. Y lo estamos. Estamos transitando los comienzos de 2021, por supuesto con mucha expectativa. Amaturo, usted mencionaba recién las pymes y justamente yendo a los gremios, la UOM fue de los gremios que cerró una paritaria más alta durante el 2020, casi el 40%. ¿Cómo hicieron en un año donde la producción estuvo tanto tiempo frenada para poder mantener a los empleados en un marco donde tampoco se podía ni despedir ni suspender personal y en todo caso había que pagarle una indemnización doble? Bueno, con respecto a eso, mi cámara, Camima, es una de las cámaras firmantes del convenio y apenas comenzó la pandemia, pasadas unas pocas semanas, ya empezamos en conversaciones con el sindicato, con UOM, y la verdad tengo que decir que hubo una recepción, o sea, ante la situación complicada, hemos firmado en ese mes de abril de un acuerdo para, digamos, reducción en el caso de suspensión, en el caso de personal de riesgo, que fue una medida paliativa para ayudar a las empresas a superar esta situación. El sindicato entendió que si exigía el sueldo pleno, realmente las pymes no lo íbamos a poder soportar. Y nos acompañó durante todo el año y fue uno de los motivos que también nos sirvió a que muchas empresas pudieran mantenerse en pie. Una comprensión en ese sentido de parte de la UOM, de sus dirigentes, de que había que apuntalar a las empresas porque acá nos caíamos todos. Y si una empresa se cae, se pierde, por supuesto, todas las fuentes de trabajo. Y entendieron que había que mantenerse. Y realmente durante todo el año tuvimos ese acuerdo fue renovado ahora en diciembre y no se otorgaron incrementos, solamente una suma fija en el último trimestre. Y sí, a partir del 1 de enero, por una inflación acumulada, recordemos que el último aumento que hubo por parte de UOM fue a partir del 1 de marzo del 2020, sí hubo un incremento importante, una forma de recuperar lo que se había perdido, los salarios del trabajador metalúrgico. Y entendimos desde las cámaras empresarias que realmente era necesario, que la situación era complicada también para los trabajadores y que nos habían acompañado durante todo el año para que las empresas pudieran soportar. Y hoy casi se da un aumento del 40% durante estos 2 primeros meses hasta el 31 de marzo, en donde nos volveremos a sentar y veremos cómo evolucionan los índices, tanto inflacionarios como de actividad. Amaturo, durante la cuarentena, perdón, la pandemia todavía no terminó, pero durante la cuarentena más estricta hubo un montón de medidas
económicas adoptadas por el gobierno para tratar de paliar de algún modo el cierre de la economía. ¿Cómo evalúa este 2021? ¿Qué cree que pueda llegar a pasar este 2021? Que hay un montón de herramientas que ya no van a estar y que todavía por lo menos no se han escuchado señales concretas del Ministerio de Economía. Bueno, uno lo que pide es que no se repitan las medidas que se hizo el 2020. Creo que el 2020 nos sirvió para aprender. Cerrar las industrias fue, creo que, un gran error. Las industrias no alimentan a mayores cantidades de contagios. Las industrias metalúrgicas y el resto de industrias tomamos los recaudos y los protocolos necesarios para que no haya ningún infectado adicional en nuestro personal. El haber cerrado las industrias realmente nos trajo un problema económico, el cerrar los bancos en su primer momento. Pero entiendo, y nos retrotraemos a ese momento, no sabíamos. Bueno, no cometamos el mismo riesgo en el 2021. Las industrias podemos ofrecer cuidados personales y estrictos y a su vez hacer docencia a nuestro personal para justamente el cuidado. Ahora, lo que necesitamos justamente, lo que han perdido las empresas es capital de trabajo, su capacidad crediticia de poder invertir, de poder comprar bienes, de comprar materias primas, de pagar sueldo. Realmente se ha reducido mucho esa posibilidad y si no apuntalamos en forma financiera a las industrias, realmente no van a poder en muchos casos sostenerse. Creo que es el gran desafío para el 2021 en un contexto complicado, como lo sabemos. Seguimos con sobrecostos que producto de ese grupo de riesgo, de mayores controles, de mayores protocolos. Hoy el costo de producir es mucho mayor que era en febrero del 2020. No obstante eso, tenemos que estar en pie y realmente necesitamos justamente un apoyo fundamentalmente financiero y crediticio ante esta situación de que hemos perdido capital de trabajo para poder subsistir. Muy bien, José Luis, muchísimas, pero muchísimas gracias por charlar con nosotros, por darnos este pantallazo realmente de lo que está pasando en la industria y ojalá sea, no solamente para la industria metalúrgica, sino para todos, por supuesto, un año mucho mejor. Muchas gracias y que tenga usted una muy buena tarde. No, gracias a ustedes por preocuparse por un sector que tratamos entre todos que este país crezca y que podamos tener una industria floreciente a futuro y ojalá pronto esta situación de pandemia termine. Muchas gracias. Y además una industria que da tantos, pero tantos puestos de trabajo. Muchísimas gracias, José Luis. Muy bien, señoras y señores, nosotros vamos a seguir